Me tocó estar viniendo mucho a América Latina, escoger a estos jóvenes brillantes y a negociar mucho con las autoridades de gobierno, con los gobernadores, con los secretarios de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ver o ubicar en qué industrias eran donde teníamos mayor potencial de colaboración con China, para yo después preparar jóvenes con programas académicos en esas industrias que después pudieran liderar proyectos de inversión y comercio. La razón principal por la que yo quería irme era porque por ahí me enteré en ProMéxico, justo trabajando con un proyecto de inversión. Bueno, yo sabía que China había sacado 700 millones de personas de la pobreza en 20 años, de 1990 al 2010. Y yo dije, yo tengo que ir a ver esto, o sea, tengo que ir a ver cómo lo hicieron. Y el tema de nearshoring, pues se ha venido hablando desde hace muchos años. No sé si con esto empieza a tomar otro vuelo o darle más, o se le puede dar más fuerza a lo que se puede venir en los próximos años. De disminuir su apuesta de manufactura en Asia por apostarle a la posibilidad de tener una cadena de suministro más estable, con menos riesgo en América Latina, la primera pregunta que se hace es, ¿por dónde empiezo? Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Las empresas chinas te entregan una cotización completa el mismo día. Sin embargo, las empresas mexicanas tardan incluso hasta 6 semanas en darte lo mismo. ¿Cómo competimos así? Esa es la pregunta que se hizo un mexicano después de haber vivido en China por más de 10 años, donde descubrió que el nearshoring prometía oportunidades para México. No obstante, los productores mexicanos no estaban listos para aprovecharlas. Entonces decidió construir la solución él mismo. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Díaz Bedoya, CEO de Yumari, la plataforma de manufactura transfronteriza potencializada por inteligencia artificial que acaba de ganar el Entrepreneurship World Cup 2024 en Arabia Saudita, buscando que México no solo se quede fuera de la fiesta de esta gran oportunidad, sino que la pueda aprovechar. Así que en este episodio vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está transformando las cadenas de suministro a nivel mundial y qué tenemos que aprender de China y de Asia para realmente volvernos una potencia de producción. Andrés, bienvenido a Finanzas en Automático. Qué gusto. Hola Edgar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, no, de verdad que es un verdadero placer y tu historia es de esas que vale la pena pues escuchar completa. Un mexicano que se fue a estudiar una maestría en mandarín, que vivió toda una década en China aprendiendo cómo funciona el ecosistema de manufactura más grande de todo el mundo y que ahora está usando pues todo ese conocimiento para poder transformar cómo México hace negocios transfronterizos. Entonces así que me emociona muchísimo esta conversación. Entiendo que empezaste tu carrera en ProMéxico, pues el organismo que atraía inversión extranjera, y de ahí te fuiste a estudiar una maestría a Shanghái, en mandarín particularmente, con una beca del gobierno chino. Cuéntanos qué viste por allá que te convenció de que México necesitaba cambiar radicalmente la forma que hacen negocios internacionales, y cuál fue ese momento que decidiste o que viste con claridad que tenías que hacerlo. Mira, de entrada, yo no sabía mucho acerca del programa al que me iba. Sí estaba en ProMéxico y me dieron esta beca y entonces me fui y fue realmente hasta llegar a Shanghái que me enteré que la maestría era en mandarín y me tocó entonces darme de baja y bueno, trabajé en 1000 cosas muy raras. Fui bartender, fui mesero, fui Barney en fiestas infantiles. Y mientras aprendí mandarín y ya después empecé a hacer mi programa de economía. A ver, la razón principal por la que yo quería irme era porque por ahí me enteré en ProMéxico, justo trabajando con un proyecto de inversión. Bueno, yo sabía que China había sacado 700 millones de personas de la pobreza en 20 años, de 1990 al 2010. Y yo dije, yo tengo que ir a ver esto, o sea, tengo que ir a ver cómo lo hicieron. Entonces, eso fue originalmente la razón por la que yo quería irme para allá. Y ya allá, la verdad es que sí fue un shock muy grande, ver el nivel de avance que tenían en todos los aspectos. Y bueno, me tocó obviamente el nacimiento y crecimiento de empresas como Tencent, que hoy es WeChat, y evidentemente estudié muy de cerca durante mi maestría y más adelante el crecimiento de Grupo Alibaba y todas estas grandes empresas chinas que si bien en algún momento comenzaron
como una réplica de su versión occidental. En algún momento las sobrepasaron por la izquierda y les dieron 16 vueltas. Entonces, eso fue un poco lo que estando en China decidí que me iba a enfocar. La tesis en la maestría fue la integración de plataformas digitales en el proceso de diversificación de mercados de exportación para eliminar pobreza en países en desarrollo. Y en ese entonces, pues Alibaba se creó en 1999. En ese entonces, a pesar de que obviamente los inicios de lo que hoy llamamos inteligencia artificial ya estaban sentados, no realmente teníamos las herramientas que hoy tenemos para revolucionar por completo la industria. Y aún así, los chinos pasaron o dejaron que su industria pasara por un proceso muy intenso de profesionalización y de digitalización, cosa que pues en América Latina o realmente en las Américas nunca pasó. Y eso fue como la parte más emocionante, el ver la velocidad a la que iban y más adelante, pues un poco el concepto era cómo le hacemos para replicar lo que estoy viendo en América Latina. Pues no, todo eso que describes sobre cómo China pues decidió sacar a gran proporción de su gente de la pobreza con ecosistemas digitales, pues me conecta con algo que no todo el mundo entiende, ¿no? Y después de haber estudiado la maestría, lideraste ahora una de estas grandes empresas como Alibaba para Latinoamérica. Ese modelo Bueno, no, antes de eso, y antes de eso, a ver, yo estaba todavía en la universidad en el 2011. Mi socio y yo, que sigue siendo mi socio hasta el día de hoy, Sergio Mace, era mi compañero de piso en Shanghái, era mi compañero de departamento. Yo llegué un año antes que él y juntos creamos una empresa en Hong Kong, primero en el 2011 y después en el 2012, que venía un poco de la mano de esta gran impresión de todo lo que teníamos que replicar fuera de China, porque yo decía, es que no puedo creer que yo no sabía el nivel de avance que tiene este lugar. O sea, tuve que venir acá para darme cuenta. Y, y creábamos programas de innovación y emprendimiento para estudiantes internacionales en China y les ayudábamos a las universidades chinas a montar los programas y a recibir a los estudiantes internacionales. Era divertidísimo. Yo tenía 24 años, mi socio tenía 23 y empezamos a crecer esa empresa a un punto que administrábamos más de 170 departamentos en Shanghái, que llenábamos de estudiantes internacionales de todos lados. O sea, teníamos estudiantes de Suecia, de Francia, de Italia, de México, de Colombia. Y nosotros, o sea, el objetivo que teníamos era que estos jóvenes que tenían la intención de hacer negocios pudieran venir a aprender y después liderar proyectos de cooperación bilateral desde sus países con China. Entonces fue una empresa, la verdad, muy divertida. La crecimos durante 7 años y esa empresa fue adquirida por el gobierno de China. Entonces fue una experiencia muy divertida, pero también muy enriquecedora y al final pues fue como una acqui-hire en el que el gobierno de China quería absorber la empresa que habíamos creado para que pudiéramos liderar una parte de la iniciativa. No sé si has escuchado la iniciativa La Franja y la Ruta o The Belt and Road Initiative del gobierno chino. No, no, no. The Belt and Road Initiative en el 2016, el presidente de China, Xi Jinping, anunció en Kazajistán un proyecto para invertir alrededor de 1.1 trillion dollars o billones de dólares en proyectos de infraestructura a nivel global. Eran alrededor de 900 proyectos de infraestructura en 81 países. Y el objetivo de este proyecto era un poco así como el plan Marshall de China. Y era el objetivo de crear piso parejo que contrarrestara la hegemonía de algunos países en el mundo. Entonces, ese proyecto de Belt and Road Initiative que planeaba invertir, y gracias a ese proyecto los chinos ahora son dueños del puerto de Gwadar en Afganistán y son dueños del puerto de Sri Lanka, o bueno, tienen control sobre el puerto de Sri Lanka en el día de hoy, o las inversiones que se han hecho sobre Panamá, las inversiones que se han hecho en Perú. O sea, todas esas inversiones vienen desde esta oficina del partido que se llama The Belt and Road Initiative. Y en ese entonces a mí me tocaba o me tocó liderar una parte
que era la parte de entrenamiento de talento para cooperación bilateral. Era una estrategia de diplomacia suave en la que dábamos becas a jóvenes brillantes de la región con el objetivo de que se prepararan en China, pero para que después regresaran a sus países a liderar proyectos de atracción de inversión, promoción de comercio, transferencia de tecnología. Y también fue una época muy divertida. Me tocó estar viniendo mucho a América Latina a escoger a estos jóvenes brillantes y a negociar mucho con las autoridades de gobierno, con los gobernadores, con los secretarios de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ver o ubicar en qué industrias eran donde teníamos mayor potencial de colaboración con China, para yo después preparar jóvenes con programas académicos en esas industrias que después pudieran liderar proyectos de inversión y comercio. Entonces fue también una época bien divertida. Y bueno, logramos la asignación de recursos más grande que ha hecho China en toda su historia, un solo país en entrenamiento de talento. Entonces, la verdad es que el gobierno de China le metió una buena lana a la capacitación de jóvenes latinos y después me cayó la pandemia. Entonces, cuando cayó la pandemia, yo estaba en México y ya no podía regresar a China. Entonces, me tuve que quedar y ya no podíamos evidentemente continuar con el programa de entrenamiento de talento porque ya no podían viajar, ya nadie se estaba moviendo y ahí fue cuando me invitaron a participar liderando primero iniciativas globales y más adelante Alibaba.com en América Latina. ¿Y cómo fue esa experiencia o esa transición? Pues tenías ya toda la experiencia suficiente para poder liderar y empoderarte con una operación tan relevante como Alibaba. Pero ¿cómo fue esa transición de poder implementar ese tipo de iniciativas en América Latina? Muy frustrante. A ver, lo que pasa es que yo no tenía idea, la verdad. Yo llevaba mucho tiempo fuera. Justo antes de irme a vivir a China, yo estaba en Francia. Y en China pues ya llevaba 10 años. Entonces, la verdad es que no estaba ya tan conectado con la industria en México y en América Latina. Y entonces yo dije, a ver, esto está muy fácil. Lo único que yo tengo que hacer es montar a todas las fábricas de América Latina en Alibaba.com. Y una vez que estén montadas, pues entonces vamos a empezar a ver el flujo de comercio, incluir a las fábricas y a la industria de la región. Y regreso y me doy cuenta que hay una razón por la que simplemente no se han podido incluir a estas fábricas dentro de las líneas de comercio y de cadenas de valor del mundo, y es porque están totalmente rezagadas y atrasadas. Simplemente lo que veíamos era que este proceso por el que te conté que pasaron las fábricas chinas de profesionalización y digitalización de su oferta comercial, eso era lo que no había pasado en América Latina. O sea, que no teníamos data, no había información. Y para intentar montar la información de una fábrica en una plataforma como Alibaba.com, nos tardábamos 15 meses. Y no te estoy diciendo solamente de un país. En su momento firmamos convenios con ProChile, con ProPerú, con ProColombia, con los gobiernos de México. Y fue un reto enorme el darnos cuenta que la industria no estaba preparada para competir en igualdad de condiciones con estas fábricas que llevaban desde 1999 preparándose para hacer cross-border a través de una plataforma como Alibaba. Entonces, la verdad es que fue muy frustrante, o sea, darnos cuenta como de cada parte del proceso que estaba roto e intentar irlo solucionando. Y esos fueron mis 4 años, o sea, desde que regresé a México, lo primero que nos dimos cuenta, llegamos y dijimos, a ver, bueno, entonces lo que no tenemos es la información. Es decir, tú entras a cualquier, y no estoy diciendo solamente de una plataforma en específico. Hay varias plataformas asiáticas, madeinchina.com, globalsources.com, alibaba.com, 1688, que es parte del grupo, pero todas estas plataformas lo que te permiten es que tú puedes saber en tiempo real qué puede hacer una fábrica, cuánto te cuesta que lo haga esa fábrica, cuánto tiempo le toma a la fábrica en hacerlo. O sea,
la data histórica de sus capacidades de producción han estado todas digitalizadas. Entonces es muy fácil saber qué se puede hacer. Y lo primero que nos dimos cuenta en América Latina es que esa data no existía más que en la cabeza del director comercial, que generalmente es parte de la familia dueña de la fábrica. Y entonces, si el director comercial se te va de vacaciones a Disney con su familia, nadie cotiza en la fábrica hasta que el señor no regrese. Y así es como funciona en toda América Latina. Entonces, la verdad es que al principio nos dimos cuenta que era un problema de información. Y ahí nos ves montando un equipo que le ayude a las fábricas a montar toda esta información dentro de la plataforma. Y ya tenían la información, empezamos a montar. Y no creas que el pequeño productor de berries por ahí. No, estábamos montando a las fábricas más grandes de América Latina, las más importantes de cada país. Y nos tardábamos meses en montar algo remotamente decente como para poder empezar a competir en la plataforma. Y nada, o sea, no se movía nada, no llegaban las requisiciones, no llegaban las ventas. Entonces decíamos, ¿qué está pasando? Y después veíamos que era un problema de atención, lo que con la frase con la que empezaste ahorita el programa. Una fábrica china en promedio tiene 96% de tasa de respuesta y en promedio tiene arriba o abajo de 4 horas de tiempo de respuesta. O sea que las fábricas chinas a través de una plataforma digital van a contestar el 96% de las requisiciones de cotización. Y al mismo tiempo, solamente se van a tardar menos de 4 horas en contestarlas. Ahora, ¿qué pasaba aquí en América Latina? La tasa de respuesta era abajo de 24%. O sea, solamente le contestábamos a menos del 24% de las requisiciones de cotización que llegaban a través de la plataforma. Y nos tardábamos arriba de 35 horas en hacer el primer contacto, o sea, la primera respuesta. Entonces, evidentemente, pues era imposible porque la plataforma te selecciona o te pone un lugar en los resultados, depende de cómo tú reaccionas. Entonces, con los resultados, pues bajísimos. Entonces, ahí nos ves montar, Edgar, un equipo para ayudarle a las fábricas a contestar en tiempo y en forma, y subimos sus tasas de respuesta, bajamos sus tiempos de respuesta, seguían sin poder participar. Después veíamos que había un problema en su vinculación con las operaciones logísticas. Las fábricas de América Latina te cotizan en su fábrica. Tú vienes aquí a recoger el producto y si te gusta, porque yo no me voy a poner a ver cómo le voy a hacer para mandar el producto. Y las fábricas asiáticas te dicen, dime tu código postal, y a las 4 horas te están cotizando en tu código postal. Nosotros nos tardamos, bueno, o sea, ponle que 2 semanas para cotizar en nuestro almacén y nunca para cotizar en el almacén del comprador. Y luego ya finalmente para acabar, o sea que esto ahorita te lo digo muy rápido, pero fueron 4 años de aprendizaje. La última, términos de pago. Al asiático, al chino, le puedes pagar de 12 formas distintas. O sea, a través de las plataformas puedes pagar con Payoneer, con PayPal, puedes hacer una transferencia con JP Morgan localmente en tu propio país. JP Morgan extiende una línea de crédito a la fábrica y no le paga hasta que no recibas tú el producto en tiempo y forma. Hay 1000 opciones y evidentemente los chinos a través del Import and Export Bank of China pueden dar términos de pago de net 30, net 60. O sea, quiere decir que el comprador internacional está pagándole a su proveedor hasta 60 días después de recibir el producto. ¿Cómo le pagas a los latinos? No, incluso he visto que se van hasta 90 días Sí. y en algunos pocos casos hasta 120 días, dependiendo del volumen. Exactamente. ¿Y cómo le pagamos a los latinos? Pues tienes que pagarle inmediato, si no se bloquea la operación inmediata. 50% cuando recibes la orden, 50% en el previo en origen antes de que salga el producto. O sea, dime por favor, ¿cómo le vas a hacer para financiar 120 días de factoraje? O sea, si estamos en unas tasas de 2.5 a 2.9 por 30 días, entonces ahí te encargo subsidiar eso por 120 días. No, bueno, los márgenes de la fabricación no salen para cubrir ese tipo de factoraje. Entonces, todo esto junto, estamos hablando del problema de la información, estamos hablando del problema de la atención al cliente, estamos hablando del problema de los términos de pago, estamos hablando del problema de la capacidad de cotización logística. Todos estos problemas en conjunto hacían completamente imposible la idea
de que América Latina pudiera simplemente montarse dentro de la plataforma de comercio electrónico transfronterizo mayoreo más grande del mundo y empezar a participar. No iba a pasar. Entonces, no pasó. Y ahí es en donde mi frustración de decir, después de años dedicándole que, a ver, obviamente ahora lo veo para atrás y digo, tuve que haber pasado por todo esto para aprender lo que se podía y no se podía hacer. Pero en su momento, pues yo estaba sumamente frustrado porque yo pensaba que esa era la forma en la que iba a pasar, ¿no? Y entonces ahí fue cuando tomé la decisión de dejar la plataforma y que teníamos que montar algo que entendiera los retos que tenían las fábricas en la región y que pudiera realmente comenzar a trabajar con las herramientas que hoy tenemos que nos permiten crear flujos de trabajo en el proceso de selección de fábricas en la región que realmente funcionen. Y eso es el inicio de Yumari. Bueno, para tu tranquilidad, esa frustración que sientes cuando te vas afuera y regresas a tu lugar de origen, pues le ha pasado a muchísimas personas que tratan de tropicalizar algo que ven en Europa funcionando perfectamente, pero se dan cuenta que en México o en cualquier país de Latinoamérica no funciona así. Y eso creo que es parte del proceso y de encontrar el cómo sí, pues ha sido algo supremamente valioso y que seguramente si no lo hubieras vivido así, difícilmente hubieras podido construir lo que tienes hoy en día, ¿no? 100%. Desafortunadamente las cosas no son eh, simplemente un espejo, lo que ves en Asia, lo que ves en Europa, lo que ves incluso estando tan cerca de Estados Unidos, pero con una tecnología completamente distinta o un proceso de adopción completamente diferente al que viven en países más desarrollados a lo que tenemos en Latinoamérica. Así que me parece pues bastante interesante eso que mencionas de la reconfiguración de las cadenas de suministro globales y creo que por riesgos geopolíticos. Y eso pues convierte a Yumari, lo que tienes hoy en día, en una respuesta pues estructural y no solo tecnológica, porque eso creo que es importante. No es solo implementar una tecnología, sino llevar a cabo ese proceso de adopción para que esa tecnología realmente surta efecto como esperamos. Así que Carlos, Justamente. empezar, dime. Sí, no, eso es bien importante y también creo que es importante esto último que acabas de decir porque obviamente ahorita con el crecimiento de la inteligencia artificial, la expectativa que muchos fondos de capital pueden tener, por ejemplo, es la capacidad de crear, eh, o sea, vertical AI o software que se crea con la ayuda de LLMs públicos y que rápidamente en un mes puedes probar, puedes sacar un producto, puedes crear tracción, puedes empezar a generar ARR, pero lo que estamos construyendo, y la verdad es que me pasa con muchas de las soluciones que veo que mis amigos en América Latina están construyendo, son soluciones de tecnología, pero que se montan sobre industrias que tienen años rotas. Entonces estamos montando sobre tecnología, sobre el mundo físico, muy real y muy roto por muchos años. No es solamente la creación de software y mágicamente todo se acomoda. Es la capacidad de que ese software realmente le esté dando a la necesidad puntual del problema que está solucionando. Y ahí es justo en donde estamos. Creo que han intentado salir soluciones puras de software en Estados Unidos para solucionar el problema de nearshoring o y simplemente no tener esa raíz en el problema físico es bien peligroso porque pues así es como salen todas estas plataformas que los primeros 3 meses llegan a $15 millones en ARR y después tienen un churn del 95% y caen en picada porque no están basadas o no están construidas a partir de la necesidad real de la industria. Y creo que para nosotros ha sido bien importante que mi CTO me decía, yo no voy a escribir una sola línea de código más hasta que no lo hayamos hecho 100 veces de forma manual. Hasta que no entendamos perfectamente cuál es el problema, no vamos a escribir código. Y eso creo que fue lo que nos ha ayudado mucho a estar donde estamos. No, y justamente a ese punto quería llegar y yo soy fiel creyente que para que uno pueda pensar en hacer un proceso de transformación digital, sin duda tenemos que hacer y aprender a hacer las cosas con las manos. Hago siempre el ejemplo de cómo aprendimos a manejar Excel y por lo menos en mi caso fue
un tema de querer hacer algo diferente. Me aburrí de hacer una suma, una resta y una multiplicación de manera iterativa, hasta que llegué a un punto donde dije, pues esto tengo que hacerlo de alguna forma más sencilla. Y empecé a buscar en YouTube, uno empezaba a buscar cómo sumo, resto y divido a la vez. Ah, hay una fórmula que hace esto, o si no, vaya y busque cómo poder hacer una macro, y dentro de cuando empecé a hacer macros, pero entonces también hay una oportunidad de poder hacerlo incluso más sencillo si aprendes a hacer código en Visual Basic. Y así fue la forma como encontré, aprendiendo a hacer las cosas con las uñas, y de esta manera poder hacer las cosas mucho más fácil. Entonces creo que eso es importante, que todo aquel que quiera hacer un proceso de adopción, de transformación digital, debe saberlo hacer a la perfección con las manos. Exactamente, justo. Sí, 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 eso para nosotros ha sido sumamente importante porque el problema que estamos solucionando, o sea, el problema es el proceso de manufactura a demanda, es decir, todas estas empresas que no tienen sus propias fábricas, sino subcontratan fábricas en otros lugares del mundo para fabricar los productos que tienen que llevar a su mercado. Ese proceso de las fábricas que tienen que hacer esos productos para un cliente externo, ese proceso es el que está roto. La capacidad para el cliente de encontrar la fábrica correcta, de saber que puede hacer el producto al precio correcto, en el tiempo correcto, y después gestionar toda la comunicación que requiere el proceso de manufacturar y llevar ese producto hasta su almacén. O sea, desde que un director de compras en una empresa dice, necesito este producto manufacturado, hasta que ese producto está listo en su almacén, listo para ser vendido, todo ese proceso es lo que nosotros tenemos que solucionar. Y es un proceso bastante complejo, bastante dividido y bastante roto. Entonces, teníamos que tener mucha capacidad de entendimiento de todas las partes del proceso y un poco dividirlo en problemas para atacarlo. Pero algo que nosotros hicimos diferente, que creo muchos de los que han intentado hacer esto, es que nosotros sí nos fuimos a solucionar el problema entero. No decidimos solucionar solo una parte y ya después que solucionáramos esa parte, igual y las otras iban a empezar a acomodarse. Yo lo que decía era, y es un poco lo que yo vi en Asia, el asiático le soluciona al comprador todo. O sea, el asiático te dice, ¿qué necesitas? ¿Cuánto quieres pagar? ¿En dónde quieres que te lo ponga? ¿Y cuándo quieres que te lo ponga ahí? Y de esa información sale un producto listo en tu almacén. Esa es la capacidad que teníamos que tener en América Latina. Y si no lograba hacer eso, no servía de nada lo que estábamos haciendo. Entonces, ese fue el reto más grande con Yumari, poder unir el proceso entero. No, y creo que esa es la mejor forma de poder abordar un problema de manera holística, para poder eh, transformar la industria como la conocemos hasta la fecha. Por otro lado, hablas de que tu sitio, pues hablan de 6 motores de inteligencia artificial. Por un lado, estandarización de RFQs, matchmaking, proveedores, pronóstico de producción, control de calidad, agentes de transfronterizos, y una nube de inteligencia regional. De estos 6 que componen, digamos, el motor de inteligencia artificial del producto, ¿cuál ha sido el más difícil de poder construir y que crees que le genera un valor inmediato al cliente? Yo creo que mira, lo platicamos mucho porque, de nuevo, creo que hay muchas plataformas que nacen con el elemento de magia. O sea, es este momento en el que dices, fuck, ¿cómo le hice? O sea, ¿cómo pudieron hacer algo así de rápido? ¿Cómo aprendió esto tan rápido? ¿Cómo me dio una solución tan rápida? Y esto es evidentemente el prompt-based mind, en el que queremos que de una simple comanda podamos tener algo creado. Y creo que en algún momento dijimos, a ese punto tenemos que llegar, pero realmente lo que más generaba valor, que los inversionistas siempre nos preguntan, o cuando vas empezando un proyecto, los inversionistas preguntan, ¿cuál es tu moat? O sea, ¿cuál es este río que has construido alrededor de tu startup
que hace que nuevas startups que quieran participar en el espacio les sea muy difícil entrar. Y nosotros siempre hemos entendido que el moat que tenemos es la experiencia que tenemos en la industria. Y por eso el elemento que creo fue base de poder construir todo lo demás es el matchmaking engine, porque se alimenta, o sea, para yo poderte decir quién es el mejor proveedor para una cotización específica, nosotros hemos alimentado un LLM con todas las cotizaciones históricas de las fábricas en nuestro ecosistema. Cada vez que cotizamos, aprendemos. Cada vez que recibimos una nueva requisición de cotización y se cotiza un nuevo producto, la plataforma aprende y la próxima vez que llegue una requisición de ese tipo, ya no vamos a tener que salir a cotizar porque rápidamente se va a poder hacer una propuesta. Esa parte creo que es lo que ha hecho que sea complicado alcanzarnos, porque esto ha sido data propietaria. No usamos datos públicos, porque los datos de las fábricas en América Latina, que es a lo que vimos al principio, no son públicos porque no existen. Entonces hemos tenido que crear datos propietarios y a partir de los datos propietarios entrenar un modelo que nos permita saber cuál es la fábrica más pertinente para una requisición específica. Entonces, la primera parte de lo que hacemos es tomar data no estructurada, porque hoy no hay un estándar para cómo tú le tienes que decir a una fábrica que te haga algo, que te fabrique algo. Cada quien le dice a las fábricas como se le da a entender, esto es lo que yo quiero que me hagas. Y puede ser en la forma de fotos, videos, fichas técnicas, spec sheets, productos físicos. Lo primero que nos tocó hacer es crear un engine que pudiera tomar data no estructurada y estandarizarla en un documento que pudiera ahora sí ser macheado. Entonces tomamos datos de data, o sea, puntos de data que nos permiten ahora sí macharlo contra la capacidad y compliance de las fábricas en nuestro sistema. Entonces creo que ese fue de los primeros como motores que construimos y creo que es el más importante. Pero ahora que lo veo todo el caminito, o sea, todo el trenecito, y por eso ya ni siquiera decimos es que somos una plataforma, o decimos somos la infraestructura de inteligencia artificial sobre la que se monta el proceso de contract manufacturing. Porque si falta un vagón, no funciona el proceso entero. Entonces, por eso es importante que hoy pensemos en los 6 motores simultáneamente. Pero este proceso, escuchándote, me genera algún par de dudas, y es, si bien es importante para que el proceso como un todo funcione correctamente, necesita data de calidad. Durante estos primeros años que han tenido que construir y que han tenido que salir a venderle a esas fábricas que se monten a los vagones, ¿cómo ha sido pues este proceso, digamos, hasta que han llegado a un punto donde digan, sí, efectivamente ya tengo data que permita al proceso como tal funcionar como ustedes esperan? Porque pues es muy diferente lo que tienen hoy en día después de tener 3 o 4 años de data a cuando arrancaron al comienzo, donde pues si tú me vendías a mí esto, pues seguramente no sé qué me vas a entregar en el corto o en el mediano plazo. Eso es bien interesante, porque esa fue la realización más importante, yo creo, de Yumari. Algunas startups decidieron, cuando vieron el problema tan grande, decidieron meterse a supply chain SaaS. O sea, a venderle un software a la fábrica para organizar su data, para poder después en algún momento empezar a macharla. Yo lo que me di cuenta es, si yo llego hoy con las fábricas, o sea, yo llevo trabajando con estas fábricas toda mi vida. Si llego hoy con las fábricas y les digo, oye, mira, ahorita pues me vas a empezar a dar toda tu data, me vas a dar todos tus históricos de cotización, me vas a decir qué puedes hacer, cuándo, a cuánto, y yo pues igual y en unos años te voy a poder empezar a traer oportunidades. Bueno, hubiéramos quebrado Edgar en el día 2, o sea, nadie hubiera estado dispuesto a hacer eso. ¿Qué decidimos hacer? Mi cliente es el comprador, el americano. El director de compras de la empresa americana que necesita un producto manufacturado, él es mi cliente. Y realmente la oferta de valor es algo muy similar a lo que está acostumbrado el cliente a escuchar. ¿Qué necesitas manufacturar? Yo te voy a solucionar el problema entero. Al principio había mucho mago de Oz.
O sea, sí, había una plataforma externa que le daba información de en dónde estaba en el proceso, que eso ya para él o para ella generaba valor. O sea, poder tener visibilidad en qué parte del proceso de desarrollo de producto, de muestreo, de manufactura estás, ya genera bastante valor a diferencia de lo que había antes. Pero entonces nosotros le dijimos, mi cliente es el comprador. Y llegamos a las fábricas con las órdenes de compra, con las requisiciones de cotización. Entonces nosotros le decíamos a las fábricas, oye, necesito hacer 2000 Crunex como estas. Y entonces la fábrica, la única forma que la fábrica te va a cotizar es si tienes la capacidad de traerle el negocio. Y así fue como pasó. Llegamos a decirle, necesito que me ayudes a hacer esto. Y empezaron a cotizarnos. Y cada vez que tenemos una requisición, cada vez que tenemos un cliente y llegamos con una requisición de cotización, las fábricas contestan. Así, ese fue el ciclo para entrenar el modelo. Traer oportunidades desde el día uno y empezar a transaccionar. O sea, nosotros llevamos 2 años transaccionando, moviendo productos a través de la plataforma. Y sí, al principio se veía mucho como nosotros atrás de la plataforma, updateando el estatus de las cosas, pero eso es lo que necesitábamos para que en algún momento pudiera ser automático. Bueno, ese hecho de que cada transacción alimenta el modelo y lo hace cada vez más inteligente, pues creo que es el tipo de ventaja competitiva que permite a Yumari escalar exponencialmente. Pues mientras más clientes, pues van a mejorar el servicio y esto creo que va a crecer de manera orgánica y natural. Por otro lado, en noviembre del 2024, hace un poco más de un año, ganaron un premio en Arabia Saudita como la primera empresa latinoamericana, pues en ganarlo en esta etapa en Earlier Stage, y en el cual compitieron con más de 15.000 startups en más de 150 países. ¿Qué fue eso que convenció a los jueces que de verdad dijeron, esta es la solución? Yo creo que está interesante. Estuvo bien padre, la verdad, esa competencia. Porque, a ver, o sea, creo que fue justo el año pasado. Y las fechas son muy complicadas porque vienes de Tech, o sea, empieza Tech Week Colombia, después Tech Week México y después es TechCrunch en San Francisco. Y entonces fue un mes como muy complicado en el que tienes varios viajes y estás hablando con muchos inversionistas. Y yo, como varios meses antes, habíamos ganado una competencia del Tec de Monterrey en México y por haber ganado esa competencia nos habían dado acceso a participar en esta competencia, pero por mucho tiempo no nos dijeron nada. Entonces, de repente, entre la locura de noviembre, o sí, como en octubre, nos dicen, en 3 semanas vas a estar en Arabia Saudita y aquí está tu vuelo de avión, y aquí está tu hotel y vas a estar en Riyadh y vas a hacer esta competencia. Y aparte, habíamos participado en el Startup World Cup en San Francisco. Y en el Startup World Cup, yo acabé muy frustrado. La empresa que ganó o la startup que ganó, porque me acuerdo que hasta como el juez, el host, sale a decir, oigan, les recuerdo que startup, o sea, si no ha llegado a IPO, sigue siendo startup. Entonces como que ya dije, había una startup que era de un fundador que había creado ya 6 unicornios. Eran 4 unicornios y 2 decacornios. Y estaba creando unos túneles con unos cañones de plasma para crear un grid en Estados Unidos. Una cosa ya muy loca y tenía contratos de billones de dólares. Entonces, todos los demás mortales que estábamos creando una empresa decíamos, no, ¿esto qué es? Y obviamente ganó. Y entonces yo venía frustradísimo de este tipo de como pitch competitions porque decía, no, bueno, es que esto, ¿de qué se trata? Pero bueno, me dijeron, está el Entrepreneurship World Cup en Riyadh y ahí sí va a haber startups de todo el mundo. Entonces dije, vámonos. Y la verdad es que sí me lo tomé muy en serio. O sea, dije, yo esto lo voy a ganar. O sea, me acuerdo que todo el mundo se iba como de turismo y a mí en general no me gusta hacer turismo cuando estoy de trabajo porque yo digo, luego quiero regresar con mi familia, pero me siento como culpable cuando hago turismo, cuando estoy solo. Pero entonces yo dije, yo me voy a dedicar a practicar. Y yo creo que practiqué mi pitch. O sea, yo creo que tenía en mi teléfono unos, sí, 800, 1200 videos de yo haciendo mi pitch. O sea, lo tenía Edgar al segundo. O sea, sabía exactamente qué tenía que decir en cada momento.
Pero lo practiqué tanto que llegó un punto que se sentía natural. Y fue muy divertido. Fueron 5 días de competencia. Cada día iban pasando las startups, iban seleccionando las que iban pasando, ibas al siguiente día. Y el último día eran ya las últimas 25, de ahí seleccionaron a las últimas 12 y de ahí pues ganamos. Y yo creo que, bueno, de hecho no creo. Me fui a cenar ese día con algunos de los jueces. Estaba Hoffman, que el fundador de Booking.com, que era uno de los jueces. Silvina Mosquino, la primera mujer unicornio, eran parte de los jueces y me fui a cenar con ellos. Y, y algo que te puedo decir que me han repetido muchas veces es, te emociona tanto lo que estás haciendo a ti que nos emocionas a nosotros. O sea, pero se ve que estás tan emocionado que compartes esa emoción. Entonces yo creo que eso es una, o sea, la convicción de que lo que estamos haciendo es algo importante y es algo que se tiene que crear. Creo que es algo que traspasa el pitch y le llega a los jueces. Pero algo que fue muy importante es que hasta ese entonces la visión de lo que estábamos logrando o que creando era muy local. Yo dije, ¿cómo voy a ganar una competencia en Riyadh, en Arabia Saudita, de emprendimiento global, con una idea muy local de solucionar problemas de cadenas de suministro en América Latina? Pero me di cuenta que la infraestructura que estamos montando, una vez que sea recreada en una industria específica, en una vertical de una industria, después puede ser replicada en cualquier otra industria, porque el proceso es el mismo. Y esta idea de conectarte con la fábrica más pertinente hoy en la región, y mi región es Norteamérica, puede ser replicada también en todo el mundo. Y entonces, si tú eres una fábrica que necesita manufacturar en Portugal, igual y voy a manufacturar para ti en Marruecos, igual y la plataforma va a seleccionar una fábrica en Marruecos, igual y si estás en Alemania, va a seleccionar una fábrica en Polonia, igual y si estás en Australia, va a seleccionar una fábrica. Entonces, ahí realmente me di cuenta que teníamos la capacidad de crear el futuro de cómo pensamos en la manufactura a demanda, en crear hubs regionales de manufactura alrededor del mundo entero. Y así es hoy como vemos a nuestra plataforma. O sea, hoy vemos a la plataforma como la forma en la que se puede hacer el futuro de la manufactura a demanda en el mundo entero. Y fue la competencia la que me ayudó a como idear esta forma de crecimiento y eso fue lo que también pues, le gustó a los jueces. Bueno, eso que mencionas sobre el reconocimiento, digamos, de todo el modelo hub regional de manufactura como algo que no existía, me parece que es algo importante y poderoso. Pues porque creo que no estás copiando, sino que estás creando una categoría nueva. Y eso venía pensando ahora que venías hablando de que segmentabas, de que alguien se había dedicado a hacer este pedazo y funcionaba bien porque antes no existía, pero tú has hecho algo supremamente eh, poderoso y distinto que hace que la solución que están montando en Yumari pues sea realmente sostenible en el tiempo. A ver, que es peligrosísimo también, porque el juego que juegas cuando levantas capital de riesgo es resultado. Antes, sí, o sea, si yo hubiera levantado para esta idea en el 2021, claro, me hubieran dado 5 años de quemar dinero en lo que entendía cómo lo íbamos a hacer. Eso ya no existe. O sea, ahora el juego es en 12 a 18 meses tienes que estar demostrando suficiente tracción como para levantar tu siguiente ronda. Y es un proyecto tan ambicioso, tan lleno de variables operativas que no controla la plataforma, que le da mucho miedo a muchos inversionistas participar, porque el riesgo es mucho más alto. Entonces, se siente mucho más como un juego que hubiera sido creado en el 2021. Pero pues hasta ahora la verdad es que tuvimos la capacidad de levantar de fondos institucionales muy buenos que nos han seguido en este proceso y que nos han permitido explorar. A ver, yo hoy te cuento estos 6 eslabones como si siempre los pensé así, ¿no? Como creamos 12 productos distintos que están tirados en la basura. O sea, hemos intentado millones de cosas para solucionar este problema que no, o sea, que al final hasta hoy lo tenemos con mucha claridad. Hoy tengo muy claro a quién le hablo, qué le soluciono, pero nos ha costado mucho trabajo llegar a este punto.
Entendiendo eso que hablas de que pues has tenido que pues crear diferentes modelos de negocio, diferentes soluciones para poder llegar a construir lo que tienen hoy en Yumari. ¿Eres de los creyentes que hay que errar para poder avanzar o hay que repensar antes de poder aventurarse? No, 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 no. Hay que salir y empezar a iterar conforme estás afuera. Y es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes. O sea, salgan a que alguien les pague algo por su trabajo. Demuestren que alguien está dispuesto a pagarles algo. Entonces, por eso es que para mí lo más importante era empezar a salir a transaccionar. Yo tampoco, o sea, yo no venía del modelo de VC, yo no venía del modelo de capital de riesgo. Yo venía de toda mi vida he sido emprendedor, pero toda la vida había sido bootstrapeado. Yo, pues, lo primero que necesitas hacer cuando sales con una empresa es empezar a vender y con esas ventas, pues, empezar a ver cuál es el siguiente paso. El modelo de VC es distinto, es te estoy dando este dinero para que construyas, crezcas, pero creo que si no hubiéramos salido a intentar vender algo, nos hubiéramos tardado muchísimo más tiempo en aprender. O sea, esperar a que el producto hubiera estado remotamente usable o perfecto como para pensar que lo podíamos vender, nunca hubiéramos salido. Por eso te decía, pues al principio salimos con algo que se veía bonito por afuera, pero era un mago de Oz y éramos nosotros 10 atrás poniendo updates a los estatus del proceso de manufactura. Y poco a poco cada una de esas partes que antes se hacían manual se han ido digitalizando y se han ido automatizando, pero yo siempre digo, sal. Bueno, ahora me quiero regresar un paso atrás. Eh, Justamente un año, en noviembre del año pasado, después de haber llegado a México con el trofeo de haber ganado este premio en, en Arabia, te reúnes con el gobierno y entiendo que pues públicamente celebran el logro de Yumari. Cuéntame qué salió de esta conversación, si hay posibilidades ahora donde el gobierno mexicano pues esté impulsando este tipo de soluciones. 100%. Fue muy interesante porque nos dijeron, bueno, el secretario de Economía quiere recibirlos un par de minutos para felicitarlos. Y a ver, yo dije, pues va a ser, o sea, vamos a pasar, nos van a tomar la foto y vámonos para afuera. No, realmente nos sentamos a platicar. O sea, nos sentamos a hablar acerca de las razones por las que creamos la plataforma. Nos sentamos nos contó el secretario la estructura de la Secretaría de Economía. Nos invitaron a participar en reuniones consultivas con los secretarios de Desarrollo Económico de todos los estados. Nos invitaron a participar en el proyecto de hecho en México. Y hoy el concepto de emprendimiento e innovación es una base importantísima sobre la que está montada las estrategias de la Secretaría de Economía. Entonces, para nosotros fue sumamente interesante porque al final nuestro negocio depende mucho de política pública, en especial con todo lo que ha pasado los últimos años. A ver, o sea, noviembre nosotros ganamos la competencia y empezamos a tener contratos muy grandes, contratos que no pensábamos que hubiéramos podido tener, pero sabíamos que venía Trump. Y al mismo tiempo en México el 18 de diciembre se emitieron decretos, los decretos para prohibir la importación de productos sensibles a México de manera temporal para su exportación a Estados Unidos. Se canceló una ley que se llamaba de minimis, que era que los productos que se exportaban de México a Estados Unidos, de todo el mundo a Estados Unidos, con un valor abajo de cierto número, no pagaban aranceles. O sea, las regulaciones y la geopolítica han afectado enormemente el mundo del comercio internacional y para nosotros era bien importante ser cercanos a las políticas públicas porque afectan por completo las estrategias de la plataforma y creo que ese acercamiento que hemos tenido nos ha permitido ser muy ágiles y flexibles y pragmáticos a los cambios que han pasado este año. Y frente a esas conversaciones que has tenido con el gobierno, sabiendo pues todos los cambios que se han suscitado durante los últimos meses, incluyendo particularmente los temas arancelarios, ¿cómo ves que esto pueda jugar en positivo? Ahora hablamos y el tema de nearshoring, pues se ha venido hablando desde hace muchos años, pero no sé si con esto empieza a tomar, digamos, otro vuelo o darle más, o se le puede dar más fuerza a lo que se puede venir en los próximos años.
Pues que mira, de entrada, o sea, creo que el consenso cuando ganamos la competencia era el problema principal que tenemos es la falta de visibilidad. El comprador americano, el comprador norteamericano que tiene la intención de disminuir su apuesta de manufactura en Asia por apostarle a la posibilidad de tener una cadena de suministro más estable, con menos riesgo en América Latina, la primera pregunta que se hace es, ¿por dónde empiezo? En dónde encuentro las fábricas? ¿Cómo sé qué pueden hacer realmente? ¿Cómo sé si puedo confiar en ellas? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un ecosistema de fábricas en Perú, Colombia y México hoy que están validadas, que tenemos históricos, que sabemos con quién trabajan, le da una confianza enorme a los compradores internacionales. Cada vez que un comprador en Estados Unidos dice, no, yo de hecho moví mi cadena de suministro a América Latina y me ha ido muy bien, nos va bien a todos. O sea, nos va bien a todos cada vez que ese es el mensaje. Entonces, sí creo que con los cambios que hoy estamos viendo, no solamente nosotros, o sea, hay unas startups haciendo IoT en cadena de suministro que es una locura, que están metiendo devices o dispositivos en las fábricas para poder medir la eficiencia de las máquinas. Tienes startups como Pulsar o como Ali, tienes startups que están metiendo, por ejemplo, solamente el tema de la logística, como Birdie o como Nauta, que están haciendo cosas interesantísimas. Entonces, realmente, por ejemplo, Mundi en términos de factoraje y crédito a la exportación. O sea, hay muchas startups hoy que se están empezando a montar sobre esta capacidad que tenemos de regionalizar las cadenas de suministro. Y lo dijo muy bien Ben Horowitz cuando vino a México. Ben Horowitz, que pues bueno, es como el papá de todos los VCs en el mundo, vino a Tech Week en México y en una cena le preguntaron que qué le emocionaba de México, que qué hacía Andreessen Horowitz en México, y contestó la oportunidad de relocalización de cadenas de suministro y manufactura. O sea, que Ben Horowitz haya contestado eso significa algo enorme para la industria y para la categoría. Y lo que él dijo es, si hoy están haciendo algo que hace 5 años no se podía haber hecho porque no había inteligencia artificial, van por el camino correcto. Y creo que eso es justamente lo que este grupo de startups estamos haciendo. O sea, las soluciones que hoy estamos poniendo sobre la mesa para los compradores internacionales son soluciones que hace 5 años no podían haber existido. Entonces, eso es lo que nos emociona muchísimo del espacio. O sea que con las herramientas que hoy tenemos, vamos a ver esto hacerse muchísimo más eficiente y mucho más visible en los próximos años. Y quiero pensar que pues el nearshoring puede terminar beneficiando a todos los mexicanos, pero si nos ponemos las pilas, ¿no? O sea, si realmente entendemos cómo podemos sacar provecho, y creo que Yumari está atacando exactamente ese problema para poder sacar lo mejor de las empresas, tanto mexicanas como latinas, para poder hacer mejor uso del proceso de manufactura y poder hacerlo de manera eficiente. Sí, a ver, es que obviamente mucha gente pregunta, oye, ¿y ese dichoso nearshoring del que tanto nos platicaron, qué pasó? ¿Con dónde llegaron? ¿Cuándo llegaron? Que a mí no me avisaron, mis ventas no han crecido. Y es eso, también la mayoría de todo lo que ha pasado, no solamente en México, todo lo que ha estado pasando en el mundo, han hecho que las empresas sean muy cautelosas en sus procesos de inversión extranjera o de expansión de cadenas de suministro al extranjero. Y tener las herramientas correctas que le permita dar certidumbre a los compradores es importantísimo para que sientan que tienen la posibilidad de tener una cadena de suministro más estable y más regional. Eso es lo que nosotros estamos apostando. Vemos que es una tendencia en el mundo entero. O sea, la regionalización de las cadenas de suministro no es una característica solamente de México o de Estados Unidos. Vemos que es algo que se empuja cada vez más en las oficinas de compras internacionales y simplemente lo que nosotros buscamos es tener una plataforma que les permita a estos compradores ser más rápidos, más eficientes, tener mayor información en tiempo real, tener mayor visibilidad de sus procesos y eso a todos nos conviene. En eso de anticipar cambios y provocar innovación en lugar de solo reaccionar, es exactamente, creo que la mentalidad que diferencia a un líder que construye versus los que simplemente logran navegar.
y mencionas que pues, en Yumari integran una filosofía de impacto social, pues inspirada en todo lo que has aprendido en Asia. Hablas de crear, pues creo, un círculo virtuoso de mejorar ingresos, salarios, pues hacer más inversión en tecnología, productos con mayor valor agregado. Cuéntanos cómo se traduce eso en decisiones concretas del día a día. Yo no sé si hay ejemplos en los cuales hayas sacrificado margen por llevar a cabo ese propósito. Siempre, todo el tiempo. O sea, los márgenes que pensábamos que la plataforma iban a tener no son los márgenes que hemos tenido, y hemos tenido que buscar. Hoy el modelo de negocio de Yumari se basa no solamente en una transacción, o sea, no solamente en un markup en cada transacción, porque justamente mi objetivo es regresar los márgenes a la producción y manufactura. La decisión y el aprendizaje que tuvimos de ver lo que se hizo en China fue que una plataforma digital que te permite desintermediar el comercio, que permite conectar compradores y vendedores en una misma herramienta, lo que te permite es eliminar toda esta intermediación abusiva que es la que se lleva los márgenes y en donde se pierde el valor, y regresar este valor a la manufactura. Cuando tú regresas el valor y este valor agregado a la manufactura, las fábricas tienen la capacidad de pagar mejores salarios, de invertir en investigación y desarrollo, de crear productos con mayor valor agregado, y esos productos con mayor valor agregado tienen mejores márgenes que permiten pagar mejores salarios, que permiten invertir en investigación y desarrollo. Y esa era mi frustración, que en América Latina esto nunca haya pasado porque nunca han llegado a los márgenes. Entonces, por eso estamos estancados haciendo los mismos productos que hace 60 años y no le metimos innovación a las industrias porque simplemente hemos estado sobreviviendo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo le hacemos para realmente que las nuevas oportunidades de integración a cadenas de valor traigan estos beneficios de regreso a las fábricas? Esa es la base moral sobre la que se rige Yumari, y esa es la base moral que permite que cualquier persona en Yumari tome decisiones finales de si un proyecto va o no va. Y yo le he dicho a mi equipo, nosotros nunca quemamos un deal porque nosotros no nos podemos llevar lo que queremos llevarnos. O sea, nuestro objetivo es que la plataforma transaccione. Ese es el objetivo número uno. Si no puede la plataforma tener el markup que necesita, no me importa, o sea, pero necesito que se pueda transaccionar. Y ya hoy, la forma en la que vemos nuestro modelo de negocio a largo plazo es un flywheel integrado por varios elementos. Para poder llegar a precios transparentes de fábrica, hoy lo que vemos es que la herramienta que hemos creado para los compradores, que es un Supply Chain Management Platform, es una plataforma que le permite al comprador que no importa si está manufacturando 30 SKUs en 6 fábricas en 3 países. Qué bonito en un solo dashboard, en un solo panel, ver todos tus productos, ver en qué etapa estás del proceso de desarrollo de cada uno de ellos, en qué etapa estás del proceso de manufactura, en qué etapa del proceso de tránsito y si ya te llegó a tu almacén. Esa herramienta tiene su propio valor. Hoy no es cobrada, pero yo creo que Q1, Q2 del próximo año introduciremos un software fee por la utilización de la plataforma de gestión de órdenes. Y ahora sí, ¿te acuerdas lo que platicábamos? Yo no podía llegar con la fábrica a decirle, dame toda tu data y a ver si algún día yo te puedo pero como yo ya les estoy trayendo oportunidades desde el día 1, es lo primero que les traje. Entonces ahora sí yo les puedo decir, para participar de las requisiciones de cotización que te llegan a través de la plataforma, tienes que usar un sistema de gestión de órdenes, que es el nuestro, porque necesito darle visibilidad a los clientes de todo lo que está pasando. Y el sistema de gestión de órdenes también es un software que tiene un fee para los sellers. Y una vez que ya nosotros tengamos el fee del software de los buyers, el fee del software de los sellers, el fee transaccional de la orden, ya el siguiente paso es solamente unirlo todo con servicios financieros, factoraje y crédito para compradores y vendedores, para poder seguirle dando más espacio a este ecosistema de crecer. Entonces, así es como vemos hoy nosotros el espacio o la infraestructura que hemos creado sobre la que se monta el proceso entero. Y eso es lo que nos permite tener una visión a largo plazo de que esto pueda funcionar. No, sin duda es fascinante escuchar pues que la desintermediación abusiva pues es parte de la misión que hoy quieren romper y eso digamos te pone en el lado correcto de la historia del comercio justo que necesitamos todos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo imaginas a Yumari en 5 años pensando que hoy están particularmente en una industria y creo que
en nuestra primera conversación hablamos de cómo podían esto replicarlo a otras industrias. Ahora lo has mencionado de alguna manera, pero quiero saber, pues, cómo tú prevés que este modelo se pueda replicar y transformar la región entera. Pues mira, la verdad es que hoy lo vemos ya, o sea, hemos hecho ejercicios y hemos hecho experimentos de la infraestructura que hemos montado, replicarla en procesos productivos para otras verticales dentro de industrias de consumo. O sea, ahorita 95% de lo que hacemos es textil apparel y esa fue una decisión consciente que tomamos para poder capacitar y entrenar el modelo. Pero de ahí podemos saltar, por ejemplo, a home and decor, a decoración, y artículos de casa, o de ahí se puede saltar a muebles, o de ahí se puede saltar y más adelante a comida, bebida, a belleza y cuidado personal. O sea, porque el proceso, o sea, sí, que se monta sobre esta estructura es realmente el mismo. Y mira, para serte honesto, el espacio de Textil Apparel es un espacio que en Norteamérica vale 45 mil millones de dólares. O sea, es un espacio enorme, pero sí creemos que Yumari tiene la capacidad de convertirse no en esta plataforma de conexiones, sino en la estructura e infraestructura sobre la que se monta el proceso para muchas otras empresas. Y eso me acuerdo desde los días de Alibaba. En Alibaba decían que hay empresas que son puntos, hay empresas que son líneas y hay empresas que son planos. Cuando eres un punto, solucionas algo muy específico. Cuando eres una línea, conectas dos stakeholders para solucionar un problema. Cuando eres un plano, eres el espacio sobre la que los puntos y las líneas solucionan problemas. Y Yumari 100% es un plano. Lo que estamos creando, la data que alimenta nuestro ecosistema, da la capacidad a muchos otros negocios de crearse y de solucionar problemas para muchas industrias y muchas verticales. No, Andrés, es inspirador escuchar pues todo esto que has aprendido en China, pues esté regresando a América Latina de manera exponencial. Entonces eso me llama muchísimo la atención. Ahora, para cerrar con toda esta energía, quiero proponerte algo mucho más personal, el cual te voy a hacer un par de preguntas un poco más al estilo ping-pong para que podamos, digamos, cambiar de perspectiva de lo que hemos venido comentando. Claro. Cuéntanos si tienes algún libro que, como parte de este proceso, te haya marcado profundamente. 100%. Why Nations Fail. Porque, no sé, en español yo creo que se llama ¿Por qué las naciones fallan? O algo así se llama. Ganaron el premio Nobel de Economía. Es buenísimo y lo vamos a dejar aquí como parte de los comentarios para que la gente lo pueda. Sí, es lectura obligada en mis clases, cuando doy clases. Why Nations Fail. Creo que especialmente a los latinos nos ayuda a entender que no tenemos una desventaja genética, ni histórica, ni cultural, y que tenemos toda la capacidad de crear modelos exitosos en la región. Muy bien. Ahora quiero hacerte una pregunta que pareciese cliché, pero es importante y a veces le cuestiona a uno muchísimo la cabeza y es, si tuvieras la oportunidad de regresarte 10 o 15 años en el pasado, en ese momento que decides lanzarte a China, sin saber que incluso tu maestría iba a ser en mandarín, ¿qué le dirías a ese Andrés de ese entonces que estaba todavía pues deambulando y que quería simplemente hacer las cosas mejor, pero pues tuvo un sinnúmero de vaivenes en ese camino? ¿Qué le podrías decir a esa persona de ese entonces? Hay un trend ahorita en redes sociales de en algún momento te vas a cruzar con tal, es importante que lo hagas. Yo diría literal, o sea, te van a ofrecer una beca para irte a estudiar la maestría de China, es importante que la tomes. Te cuento que tu maestría es en chino y no sabes chino, pero es importante que la tomes. No, a ver, tuve muchísimos momentos, Edgar. Cuando llegué a China la estaba pasando muy mal. O sea, todo me salió mal, el avión se retrasó, llegué tarde, me perdieron la maleta, yo no hablaba chino, no había un solo anuncio en otro idioma que no fuera mandarín. Llegué como a las 4 de la mañana a la universidad, caminando con la maleta que no me perdieron, intentando buscar los dormitorios. Me metieron en un dormitorio con un cuate que estaba enfermo, o sea, tenía como gripa y se sonaba con las manos. No.
todo mal. Llego a registrarme en la universidad y me dicen que es en chino. O sea, yo llegaba al cuarto y decía, ¿quién me manda estar del otro lado del mundo? No tenía boleto de regreso, o sea, no tenía dinero para un boleto de regreso. O sea, yo tenía que sacar mi tarjeta para que me dieran mi allowance y poder pagar mi comida. Y yo me preguntaba muchísimas veces, ¿quién me manda? O sea, ¿por qué no estoy ahorita calientito en mi cama? ¿Qué hago en China? Y ahora lo veo para atrás y me río muchísimo, pero era algo que tenía que vivir. Creo que no muchas personas tienen la capacidad de ponerse en una circunstancia en la que no importa todo lo que pensabas que importaba. No importa quiénes son tus papás, en dónde fuiste al colegio, qué coche tienes. Lo único que importa es lo que pueda salir de tu boca los primeros 10 segundos de conocer a una persona nueva. Y creo que ahí te demuestras realmente la capacidad que tienes de sobrevivir. Y a mí me encantó poder hacer eso. Y creo que para mí fue esencial vivir eso para hoy tener la capacidad de crear, porque pues ser emprendedor no es para todos. La tolerancia a la incertidumbre es enorme. Lo que tienes que desarrollar y construir. Y creo que yo me ha ayudado mucho esa experiencia para poder soportar pues, los altos y bajos del emprendimiento. Y para cerrar este bloque, no sé si digamos, fue un error que te enseñó más de lo que esperabas o tienes algún caso puntual que recuerdes de algo que hoy digas, este error realmente me transformó al Andrés que soy hoy en día. Pues es que errores, errores he tenido, o sea, yo creo que es un piso pavimentado de errores. El que Oportunidades de mejora, si quieres, pongámoslo en ese No, sentido. yo creo que ahorita, por ejemplo, estoy en un momento o estoy en un camino hacia la salud. Este, mm, Durante muchos años me he hecho muy workahólico. O sea, la verdad es que no dejé, obviamente tengo a mis hijas, tengo a mi familia y no hago nada, o sea, no hacía nada más que trabajar y estar con mi familia. O sea, dejé de tener hobbies, dejé de ir al gimnasio, o sea, solamente trabajaba y estaba con mi familia y eso era lo único que hacía. Y creo que hoy estoy en un camino hacia el balance. Hay muchos fundadores que dicen que no creen en el balance, que cuando estás construyendo tienes que darlo todo. Creo que es importante, sí, o sea, tener esa capacidad de dejarlo todo en la cancha, pero al final del día, si no tienes salud, no tienes nada. Y llevo ya 2 infartos. Entonces, el último fue en junio del año pasado. Entonces, ahorita estoy en este camino de balance y de encontrar una vida que me permita construir cosas increíbles que cambian la forma en la que una industria funciona, pero también tener la capacidad de escuchar mi cuerpo, de hacer ejercicio y de estar con mi familia, evidentemente, que es lo más importante. No, y creo que eso que tocas del balance es algo que con tus estudiantes debes promulgar cada vez más, porque si bien es cierto que el emprendedor o en el mundo de arrancar cualquier tipo de iniciativa independiente, pues se requiere un esfuerzo adicional en la medida que no entiendes que esto no puede ser sostenible si no balanceas pues todos los puntos que tienes alrededor de tu vida. En algún momento uno de estos te va a forzar a dejar el otro. Y entonces Claro. es donde pierdes eso que uno cree que está haciendo algo de manera orgánica o de manera sostenible, pues se va a romper. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues con eso me quedo. Andrés, muchísimas gracias por esta conversación, pues por compartir tu visión, tu trayectoria y todos los aprendizajes de más de una década en China y aplicados hoy en día pues a resolver problemas tan relevantes que tenemos en América Latina. Me llevo pues de esta conversación una idea central y es que el nearshoring pues no es solo una oportunidad económica, sino es una prueba de que si Latinoamérica puede, y particularmente México, puede organizarse, digitalizarse, que es algo importante, y poder competir a nivel mundial. Entonces creo que con lo que están haciendo con Yumari, pues están demostrando que sí se puede. Y eso de Se verdad que puede. me pone la piel chinita y me pone completamente emocionado de lo que se viene.
Así va a ser. La verdad es que sí, lo vemos todos los días. Todos los días vemos programas de sustitución de importaciones e integración de contenido local en las cadenas de valor para las grandes empresas de Norteamérica que deciden apostar por México y que gracias a la plataforma están teniendo experiencias motivadoras de que solamente vamos a crecer. Entonces, vienen buenas oportunidades para la industria. Muy bien. Y antes de despedirnos, ¿dónde pueden seguirte? Pues quienes quieran conocer más de Yumari, explorar o trabajar con ustedes, o simplemente seguir todo el trabajo que vienen haciendo. Sí, Yumari, bueno, la página es yumari.ai, de AI. Yumari.ai es la página. En redes sociales yo soy Andrés de Bedoya, en todos lados. Andrés Díaz Bedoya en LinkedIn y Yumari en LinkedIn también. Bueno, Andrés, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que esta iniciativa que se está convirtiendo cada vez en un emporio realmente que conecta, y más bien que conecta puntos con líneas, termine siendo una historia que podamos sentirnos orgullosos como latinoamericanos, y que esto termine, digamos, creciendo el ecosistema en toda América Latina. Así va a ser, mi Edgar. Muchísimas gracias por la invitación y por dejarme contar la historia. Chao, chao. Chao. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.